La frecuencia con la que están ocurriendo muertes en personas jóvenes por infartos o ataque al corazón se ha convertido en una preocupación creciente. En el desglose de este reportaje exploraremos más a fondo este tema, factores de riesgo, así como también la relevancia de la concienciación y la prevención. Mantener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta equilibrada, controlar el estrés, evitar el consumo de sustancias nocivas son medidas importantes para reducir el riesgo de infartos y promover una buena salud cardiovascular en personas jóvenes y de todas las edades. Infarto significa muerte de un tejido. Lo que pasa es que la gente tiene mucha confusión y piensa que infarto nada más es corazón, pero usted puede tener infarto cerebral, infarto mesentérico, infarto esplénico, infarto en el hígado, infarto. O sea, cualquier tejido que se mueve se infarta. Uno de los factores principales que contribuye a los infartos en jóvenes es la presencia de enfermedades del corazón como la cardiopatía congénita o la enfermedad de las arterias coronarias. Estas condiciones pueden ser hereditarias o desarrollarse a lo largo de la vida debido a una combinación de factores genéticos y de estilo de vida. Sedentarismo, alimentación alta en grasa, alimentación alta en azúcares, que al final termina convirtiéndose en grasas, y la predisposición genética. Pero hay otro elemento. Los que están llevando a acelerar los procesos son cocaína y metanfetamina. Estos dos factores hemos visto muerte súbita, muerte rápida, y cuando usted le hace la autopsia, pero no tenía placa ateromatosa, no tenía lesiones de colesterol o arteria deteriorada. No, entonces tienen un componente de sustancias adictivas que pueden llevar al infarto agudo de miocardio en ese tipo de jóvenes. Es esencial que los jóvenes sean conscientes de su historial familiar y se sometan a exámenes médicos regulares para detectar cualquier indicio de enfermedad cardíaca. Hay muchos factores genéticos hereditarios que influyen muchísimo en su condición. Por eso vemos hoy en día tantos infartos en personas jóvenes. Hay que revisarse, hay que hacerse sus chequeos periódicos para poder determinar si hay alguna condición genética. También la entrevista a los familiares, si su padre, su abuelo, los abuelos maternos, los abuelos paternos han tenido alguna condición cardíaca. Es importante que usted se haga los estudios necesarios para ver si hay alguna condición que lo predispone a tener eventualidades cardiovasculares. Es importante destacar que los síntomas de un infarto en jóvenes pueden ser diferentes de los que se presentan en las personas mayores. Los jóvenes pueden experimentar dolor en el pecho, dificultad para respirar, pero también pueden presentar síntomas atípicos como dolor en el brazo, la mandíbula o el cuello, mareos, náuseas o fatiga extrema. Si bien es cierto, estos eventos cardíacos no son nada nuevo, sin embargo, se han disparado las alarmas tras las constantes muertes de personas con rango de edad entre los 15 y 45 años, atendiendo que los expertos señalan que es más común en adultos mayores, especialmente en aquellos con factores de riesgo. En República Dominicana, en lo que va de este año 2023 y parte del 2022, muchos han sido los casos de muerte reportados por infartos. Citamos a Xiara Melissa Romero Jorge, la hija del ex senador por la provincia de Duarte, Amílcar Romero, quien falleció de un infarto en Perú. Jake Nívar Wallace, Francisco José Vázquez, Darbel Chalas Ortega, el mayor de la Policía Nacional, Hervis Batista, Rafael Castro, así como también Emmanuel Mansueta, un niño de 12 años, entre otros. De que se están muriendo muchos jóvenes. Pues como te dije, mucha gente le atribuyen eso al COVID, a la vacuna del COVID. Bueno, yo para mí, mi idea, esos muchachos jovencitos, yo le he hecho la culpa a los vapos, que eso los pulmones se lo explotan. Eso de vape y juca, no sé cómo decirte, si es cosa que el gobierno tiene que controlar más o nosotros mismos, las personas, educarlos a esos jóvenes, que no estén consumiendo tanto vape y tanta juca en la calle. Tras solicitar a Salud Pública estadísticas de las principales causas de muerte en la República Dominicana en los últimos 5 años, con la intención de evaluar datos pre y post pandemia, a través del Viceministerio de Salud Colectiva,
La Dirección de Análisis de Situación de la Salud y el Departamento de Bioestadísticas nos facilitaron un documento con las principales causas de muerte en República Dominicana en mayores de 15 años solo del periodo 2015-2020, donde se puede apreciar el aumento cada año de las muertes por enfermedades isquémicas del corazón, ocupando entre el 12 y 13% de los fallecimientos cada año contabilizado en dicho análisis. Entre el año 2015 y 2016, la principal causa de muerte en la población mayor de 15 años fueron las enfermedades isquémicas del corazón, que ocuparon el primer lugar con 4.460 casos, acaparando el 12.7% de las muertes y ubicándose en una tasa del 43.44%. De estas muertes, 2.539 eran de sexo masculino y 1.921 del sexo femenino. Seguidas de las enfermedades hipertensivas con 3.590 casos, traducido a un 9.71%, 1.948 hombres y 1.641 mujeres. En 2017, los casos de enfermedades isquémicas del corazón seguían en aumento, registrando 4.722 muertes. En 2018, continuó creciendo el número, registrándose por esta causa 5.118 fallecimientos. Seguimos el ritmo en 2019 con un ascenso de 465 casos más que el año anterior, ubicándose la cifra en 5.863 muertes. En 2020, año en el que inició la pandemia del COVID-19, los casos se aceleraron a tal magnitud que se registraron 6.688 muertes, 825 más que en el 2019. Desde el 2020 a la fecha, aún no tenemos estadísticas del comportamiento de estos casos ni en la República Dominicana ni a nivel mundial. Pero la Sociedad de Cardiología Dominicana, como a nivel mundial, no ha encontrado una evidencia diferente, sino que la tendencia que tenemos en infarto en ambos lugares, tanto en los países en vía de desarrollo y desarrollo, es la misma. No fue que se aceleró de repente. Yo creo que sí, la consecuencia, por ejemplo, del virus, en el caso de la fibrosis pulmonar y los daños pulmonares que llevó a muchos pacientes, sí están evidenciados. En adición al ministro de Salud, otros expertos abordados coinciden en que debe realizarse una investigación donde se pueda evaluar si existe una misma causa que esté incidiendo en alteración que conlleve a una persona a sufrir un evento cardiovascular. Ahora tenemos que separar y hacer investigaciones porque, como hemos dicho, el COVID ya como pandemia fue levantado. Ahora va a quedar con datos endémicos, así como queda la influenza, así como queda el dengue, y vamos a tener que estar vigilando. Los nuevos procesos deben estudiarse. Nosotros tenemos el tipo de vacuna con RNA mensajero y la de virus atenuado. Estamos viendo infarto fulminante a los 32 años y a los 40. O sea, eso debe llamarnos a nosotros a una investigación. En estos casos, yo creo que lo ideal es establecer a partir del Estado una línea de investigación que nos dé como resultado cuáles son las causas reales de estos infartos y cuál podría ser la solución. Mucho es lo que se ha hablado en torno a las vacunas contra el COVID-19, que podrían haber sido un detonante en el aumento de las muertes por infartos. Sin embargo, el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, asegura que como neumólogo ha visto alteraciones en el pulmón de los pacientes que pudieran ser consecuencia del coronavirus y no directamente de la vacuna. Tú no puedes atribuírselo a la vacuna directamente. Lo que sí yo se lo atribuiría a la enfermedad y al virus propiamente dicho, todo el daño que se ha producido endotelialmente y endovascular y en términos de pulmonar. Porque tú coges una tomografía de pulmón, yo estoy viendo la mayoría de tomografías de pulmón que nosotros mandamos a hacer, ya le encontramos daño en el intersticio, en la parte alveolar del pulmón. Tras consultar varios documentos y estudios llevados a cabo tanto por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, entre otros organismos, las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, son una de las causas principales de mortalidad y discapacidad en población de la región de las Américas. El estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestra la carga de enfermedades cardiovasculares, nivel por país, tasas por 100.000 habitantes. Los países con el nivel más alto de tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares estandarizadas por edad son
Haití, Guyana, Surinam, República Dominicana en cuarto lugar con una incidencia de la insuficiencia cardíaca cada vez más alta, presente en una población cada vez más joven, seguida de Honduras, Granada y Bahamas. En la región de las Américas, en 2019, 2 millones de personas murieron a causa de las enfermedades cardiovasculares. Según la OMS, para las 520 millones de personas que tienen enfermedad cardiovascular, la pandemia de la COVID-19 fue abrumante, principalmente por el mayor riesgo de presentar complicaciones, y esto conllevó a las personas a no acudir a sus citas médicas rutinarias e incluso de emergencia. A nivel pulmonar, las secuelas son básicamente fibrosis pulmonar intersticial, pacientes que se cansan, que previo al COVID tenían una vida normal y que ahora, si dan, qué sé yo, suben un piso, caminan 50 o 100 metros, se sienten cansados, sofocados, les falta el aire. El corazón y el pulmón son órganos que están dentro de la cavidad torácica y tienen una relación muy importante. Muchas de las patologías pulmonares no controladas pueden atacar el sistema cardiovascular y viceversa. Otro estudio de la OMS revela que en el mundo las enfermedades cardiovasculares son las más mortíferas, ya que anualmente cobran 17,3 millones de vidas y se estima que para 2030 casi 23,6 millones de personas puedan morir por una de estas afecciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, considera que en el caso de la República Dominicana se ha observado un aumento de 4 factores. Los factores que están aumentando son sobrepeso, obesidad, diabetes y hipertensión. Esos son los factores. Mucha gente dejaron los tratamientos durante la época COVID. Eso pudo afectar. Ahora, la enfermedad como tal hizo cuadros pulmonares y cuadros vasculares que se demostraron como tal. Y nosotros concluimos en aquella ocasión que más daños vasculares hizo el COVID que la vacuna. El cirujano cardiovascular Luis Farrington ve necesario que desde el Estado se establezca una línea de investigación más allá del virus, cuestionando el tiempo de aprobación de las vacunas contra el COVID-19. Se ha hablado muchísimo de los efectos a largo plazo del COVID y también poner al lado de estos pacientes que han padecido de COVID las veces que le ha dado el virus y, por supuesto, el uso de las vacunas, que ustedes saben que se aprobaron en tiempos récord. Y hay que ver cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo de las vacunas. Pues hay que recordar que ellas, aunque sí vienen a salvar vidas, hay un porcentaje de ellas que pueden producir efectos adversos. Según el informe más reciente de carga global de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo, publicado en el Journal del Colegio Americano de Cardiología, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte cardiovascular, responsable de 9,44 millones de muertes en el año 2021 y 185 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad. Pues ahora hay una moda que la gente usa cigarrillos y vape. Y si hay algo que hace muchísimo daño, tanto daño, que debería hacerse una campaña para que el cigarrillo se elimine, es el tabaquismo. Porque del 90%, estamos aquí en la unidad coronaria del Cabral Ibáez en este momento, y usted va a ver la estadística y se da cuenta que la mayoría de los infartos en gente joven en este momento es el tabaquismo y la cocaína. En definitiva, las muertes de jóvenes por infartos son una preocupación seria y progresiva. Falta esperar que se realice una investigación exhaustiva al respecto y se dé a conocer lo arrojado en la misma a fin de llevar tranquilidad a la población que cada día muestra más desasosiego por el incremento de los infartos con inclinación hacia personas relativamente jóvenes. A medida que avanzamos en la comprensión de los factores de riesgo y las causas, queda evidenciado que esta no es una condición exclusiva de las personas mayores, por lo que es responsabilidad de todos, desde los jóvenes, los congresistas y el Estado en sí, trabajar juntos para garantizar a las futuras generaciones una buena salud cardiovascular. La concienciación, la prevención y la educación son claves para ayudar a resolver esta problemática. De esta manera concluimos este reportaje en torno a los infartos en personas jóvenes.